pues comenzamos nuestra sesión del día de hoy. Idea, estrategia y comunicación política, bases de la acción militante. Les damos bienvenida a todos los participantes. Les recordamos que hoy domingo estamos arrancando una serie de sesiones de estudio. Vamos a grabarlos. Cada sesión va a llevar 15 minutos. Por lo tanto, la forma en que vamos a estar desarrollándolo es, la primera parte es la exposición del tema, a quien le corresponde hacerlo, la exposición del tema, y la segunda parte de la primera sesión sería ya de las preguntas y puestas en común de las ideas, propuestas, etc. Entonces, comenzamos con la grabación. Quienes gusten vernos posteriormente, nos subiremos en las redes del Movimiento Nacional de Artistas Ministros. Bueno, comenzamos entonces. ¿Qué es la idea? ¿Qué es la estrategia, la táctica y la comunicación dentro de un movimiento político? Hay varios conceptos que se deben de dejar muy claros, muy precisos, para que tengan un resultado. El gran problema en muchas organizaciones, sean del tipo que sea, incluyendo las organizaciones de tipo comercial, como los negocios, como las empresas, o incluso en contextos netamente de relaciones de amistad, etcétera, ponerse de acuerdo para hacer un paseo, cosas tan simples como eso, como el coordinar, muchas veces se pierden en el vacío precisamente por la poca habilidad de distinguir entre lo que es un principio, una estrategia y una táctica. En el tema político, que es lo que nos trae aquí a esta sesión, el contenido debe de estar muy en concordancia con lo que se pretende hacer. Entonces, la idea, el contenido de la idea en este tema, se refiere básicamente a todo aquello, toda aquella teoría que por el estudio, por el análisis, por la discusión, nos da un norte, una orientación de lo que debemos de hacer o lo que queremos que suceda, sea a largo plazo, sea a mediano o sea a corto plazo. La estrategia se refiere básicamente a todo aquello que nos permite planificar lo que queremos. La idea nos plantea el escenario ideal. La estrategia nos plantea el plan para ir construyéndolo. Y la táctica lo que nos dice es el cúmulo de acciones que nos va a llevar a conseguir ese plan que desarrollamos como estrategia. Vamos a ir profundizando estos temas, pero hay que retroceder un poco. Cuando hablamos de la lucha política, tenemos que tener un principio esencial, la unidad de la concepción. Debemos de tener clara la unidad de la estrategia y cuál es la unidad de las tácticas, en plural. Cuando hablamos de la unidad de concepción, hacemos referencia a dos grandes pilares. Uno, la ética, y dos, el pensamiento o la teoría del movimiento político, en este caso del sinarquismo. La ética es tan clave, tan esencial, que es básicamente lo que nos mueve a agruparnos, a organizarnos y a desarrollar todo este trabajo. Quiero traer aquí a la sesión un texto. Este texto dice: en el sentido espiritual existe efectivamente algo que puede servir como orientación para nuestras fuerzas de resistencia y alzamiento. Este algo es el espíritu que nos motiva, que nos empuja,
Es la actitud de quien sabe elegir el camino más duro, de quien sabe combatir aún sabiendo que la batalla está materialmente perdida, de quien sabe revivir y convalidar las palabras del antiguo proverbio: la fidelidad es más fuerte que el fuego. En esta idea o en este texto lo que se expresa es que la clave de todo movimiento está en el espíritu que le empuja. En el caso nuestro, el espíritu es precisamente lo que estoy tratando de describir como como la ética. La ética para nosotros es clave. Y veamos esto. ¿Cuáles son los puntos que nos describen como personas militantes de este movimiento? Bueno, lo que nos identifica debe de ser, uno, el inconformismo. La ética inconformista se refiere a que no estamos cómodos con la vida que tenemos, con el nivel económico que tenemos, con la convivencia social en la que estamos, con el país en el que estamos, con el estado que tenemos, con el mundo en el que vivimos. Inconformismo no quiere decir marginarse o excluirse o victimizarse. Inconformismo quiere decir estar dispuesto a no aceptarlo y no conformarse, no resignarse. La ética, además del inconformismo, también es heroica. La ética heroica, tal como lo dicen las sagas, las grandes leyendas, los relatos que la humanidad a lo largo de los siglos, de los milenios fue desarrollando, al exponer a sus héroes, es precisamente con el sentido de que el héroe sea el modelo a seguir. ¿Pero quién es el héroe? Bueno, el héroe no es un tonto que se avienta a lo babas para ver qué sucede, o que está cansado de vivir y decide arriesgarlo todo hasta morirse solo porque ya no sabía qué hacer. El héroe no es ese. El héroe es aquel que mientras los demás se mantienen de rodillas, se levanta y dice: podemos hacer las cosas de otra forma. El héroe también, precisamente por su capacidad de inconformista, tiene la capacidad de pensar, de replantearse y de reflexionar hacia dónde puede conducir. Ahora, el héroe no está desligado de su comunidad. El héroe siempre pertenece a una comunidad. Por eso, el heroísmo ético o la ética heroica corresponde a otro aspecto, a que la ética debe de ser creadora. La ética de aquel que no está dispuesto a someterse, a resignarse, es una ética que implica la disposición a construir, a formar, a forjar. La ética que empieza a diseñar un nuevo mundo, una nueva estructura de Estado, un nuevo país, una nueva sociedad, un nuevo barrio, un nuevo modo de ser, pensar y vivir. Esa es la raíz de la ética sinarquista. Y un cuarto elemento es el sentido crítico de esta ética. Una ética con una conciencia crítica nos lleva a entender que no somos mejores porque se nos ocurra decir que somos los mejores. No es la arrogancia del ignorante que cree que es mejor solo porque se siente tan mal y tan poca cosa, que busca el modo el modo de menospreciar a los demás y cree que con la arrogancia va a persuadir al resto de que todo lo que él hace es superior. Esa no es la ética que nos empuja. La ética crítica es lo que nos hace tener criterio, discernimiento. Esto quiere decir que la ética, cuando tiene esa conciencia crítica, nos lleva a seccionar los principios en los que se asienta nuestra forma de ser, nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar, y nos lleva a
a los objetivos que estamos planteando. Entonces, agarremos estos cuatro puntos. La ética nuestra es inconformista, es heroica, es crítica y es creadora. Obviamente la ética implica estudio, mucho estudio, pero bueno, pasemos entonces al otro punto, al otro pilar de la unidad de concepción, la idea. La idea es la ideología. ¿Una ideología qué es? La ideología es el conjunto de planteamientos, estudios, ensayos, análisis, reflexiones que se hacen en torno a una sociedad. Eso es la ideología. La ideología no es no es el deseo. La ideología no es una expectativa. La ideología es toda la teoría que se está planteando sobre lo que debe de ser un país, un estado, una sociedad, siempre en colectivo. Entonces, la ideología, a diferencia de la ética, la ideología se refiere me detengo un momento para darles otra vez la bienvenida a los que se han ido agregando. Sí me gustaría que pongan en silencio sus micrófonos para poder estar comunicándonos mejor. Les platico que la idea es repetir estas sesiones constantemente con diferentes temas, diferentes expositores. Ahorita estoy comenzando yo con este tema, idea, estrategia y comunicación política, bases de la acción militante. El plan es de que cada quien vaya desarrollando un tema para que podamos ir sumando diferentes sesiones con diferentes temas y podamos armar todo un plan de estudios, ¿sí? Obviamente, cada sesión la vamos a ir subiendo, sea en YouTube, sea en Facebook, sea en Telegram, etcétera, y les vamos dando un orden. Algo importante, en la primera etapa de la reunión, de la sesión, expone, y la segunda parte ya es para las preguntas. Esto es para poder tener un orden y poder tener también un tiempo definido de cada sesión. Bueno, entonces proseguimos. Vayan tomando nota y con gusto las dudas, preguntas, comentarios las hacemos en la siguiente etapa de la sesión. Bueno, entonces, en resumen, la ética nuestra, la ética sinarquista es inconformista, heroica, crítica, creadora. Y obviamente dentro de un marco comunitario. El sentido de comunidad es clave, es esencial. El héroe, decía hace un momento, el héroe siempre se debe a un grupo, siempre se debe a una tribu, a un país, a una familia. El héroe siempre actúa y se convierte en héroe precisamente por su capacidad de ponerse al frente de su gente y salvarles de la situación en la que están, o poner un ejemplo de cómo se debe de hacer. Bueno, la idea debe de ser mucho más sólida, mucho más estudiada, porque implica ya un trabajo de análisis, digámoslo con todas sus letras, un análisis científico. Decíamos en otra reunión que la diferencia entre un movimiento político realista, serio, que apuesta a realmente conquistar sus objetivos, la diferencia de ese movimiento y un movimiento que solo se reúne como ocio o hacer política ficción, la diferencia está en la capacidad de análisis que tengan. Si tienen capacidad de análisis, entonces va a ser capaz de poner, por ejemplo, datos concretos, estadísticas, hechos. Y esas estadísticas, esos datos, esos hechos son lo que va a justificar su lucha, su existencia histórica incluso. Bueno, entre los principios que el movimiento nacional sinarquista tiene en sus ideas, en su teoría, está la autonomía de las personas, sea ante el Estado, sea ante las grandes corporaciones, sea ante las grandes masas, la autonomía, o sea, la libertad de la persona,
corresponde precisamente a la posibilidad de que ese ser humano se pueda realizar a plenitud. Bueno, la autogestión, que tiene que ver, sí, con el pequeño barrio, con el pequeño grupo que forma una cooperativa, que forma una agrupación vecinal, pero también con lo que hace un país. Un favor, si pueden poner silencio en sus micrófonos. Bueno, la autogestión tiene que ver con la capacidad de cada colectivo humano de regirse por sí mismo en base a sus propias necesidades, la resolución de estas necesidades y a sus deseos a futuro. Un país, un mundo, una sociedad, un barrio, una ranchería, un grupo sindical, un grupo estudiantil, todo aquello que implique que ese grupo se organiza para resolver sus necesidades, sus objetivos y construirse a futuro, eso es la autogestión. El principio de comunidad decía que es clave. La comunidad, hay que entenderlo muy bien, no se refiere a una comuna hippie, por ejemplo. No se refiere a una especie de este grupo que se ajena o se aleja de la sociedad a la que pertenece. Una comunidad no es eso. Una comunidad es cuando los seres humanos logramos vincularnos poniendo puntos en común que nos acerquen, nos relacionen, se sanan ese tipo de relaciones y podemos construir en común. Por eso se habla del bien común. La civilización. Miren, hay una cuestión aquí muy importante. La idea del sinarquismo no es conservar un estatus, no es conservar o mantener una estructura que se haya vivido hace 10, 15, 20, 100 años, 50 años, no es eso. Ni lo es de ningún movimiento en realidad. O sea, es imposible que la misma agua corra por el río las mismas veces. Siempre hay cambios, siempre la historia pues, es diferente. Toda sociedad humana nace, se origina, se va desarrollando, se expande sus potencialidades, y en ese expandir sus potencialidades logra construir sus mejores aportes al resto de la humanidad: arquitectura, filosofía, espiritualidad, personajes, etcétera. Pero también, al expandirse, empieza a entrar en sus propias contradicciones. Muchas veces el crear grandes obras, por ejemplo, grandes ciudades, puede provocar posiblemente la deforestación, la destrucción del medio ambiente. Entonces, al expandirse esa sociedad, al realizarse plenitud, también empieza a generar esas contradicciones, ¿no? Esas contradicciones van a provocar dos cosas. Uno, que esa sociedad entre en decadencia y empiece a generarse violencia, corrupción, destrucción de su medio ambiente, etcétera, o bien puede generar la disolución completa de esa sociedad, ya sea porque la conquista a otras, la absorbe otra, etcétera. ¿Qué hacen los seres humanos? No la sociedad como tal, porque la sociedad fenece, la sociedad termina su ciclo. ¿Qué hacen los seres humanos que viven en esa época? Bueno, les queda la opción. Si estos seres humanos en su periodo anterior, en su ciclo anterior, lograron construir y constituir élites de personas éticamente capaces, intelectualmente estudiadas, organizativamente bien estructuradas, entonces esa sociedad va a renacer, va a restaurarse. No la misma, sino una sociedad que va a rescatar los antiguos valores y principios que tenía la previa, o unos nuevos que le hagan ser una sociedad mucho más fuerte y poderosa. Ahora, el ser humano no está desligado del destino colectivo, salvo que viviésemos en un bosque perdido, o un desierto, una cabaña, pues entonces no estaríamos hablando de esto, estaríamos hablando quizás de cómo poner un panel solar y
mantenerse aislados del mundo por el resto de la vida. Realmente no es el punto. El punto aquí es cómo podemos hacerle los que estamos viviendo en ciudades, en poblaciones, y tenemos una serie de situaciones en pugna, en contra de nuestra felicidad, ¿cómo podemos hacerle para cambiar esto? Para no estar conformes con lo que nos toca, entre comillas, vivir. Quiero leer este otro párrafo. Dice, si un Estado tuviera un sistema político-social que en teoría valiera como el más perfecto, pero en el cual el soporte humano fuese bruto, entonces este Estado descendería antes o después al nivel de la sociedad más baja. Mientras que, por el contrario, un pueblo capaz de engendrar hombres verdaderos, hombres de sentir justo y instinto seguro, alcanzaría un alto nivel de civilización y se mantendría en pie firme frente a las más arduas y calamitosas pruebas, a pesar de que su sistema político fuera deficiente o imperfecto. Es decir, cuando logramos construir élites de personas éticamente firmes, organizativamente estructurados y disciplinadamente conscientes, estas élites van a ser capaces de que aun cuando su gobierno que les toque en ese momento sea un gobierno bruto, inepto, aún así van a lograr construir la alternativa que va a poder generar esa nueva civilización. El sinarquismo plantea una nueva civilización, no plantea sostener la sociedad ya decadente de por sí. Por eso, para nosotros es irrelevante que llegue un nuevo gobierno del color que sea, el color azul, el color tricolor, el color marrón. Para nosotros es irrelevante, porque a fin de cuentas lo que estamos planteando es la necesidad de mujeres y hombres de una calidad ética mucho mayor a lo que se está padeciendo hoy, y que estos hombres y mujeres sean capaces de construir las alternativas para que en su momento, y precisamente a través de una estrategia y una táctica y una militancia política, se vaya a consolidar. Bueno, la unidad de concepción implica eso, ética e ideas, ya los vimos. Unidad de estrategia. La estrategia lo que está planteando es el plan general. ¿Qué queremos a largo, a mediano y a corto plazo? A largo plazo queremos una república social en donde tengamos, la gente tenga vivienda, salud, educación, tecnología, prosperidad, paz, salud. Queremos una sociedad donde se pueda convivir y se pueda realizar a plenitud el ser humano. Eso es lo que queremos, a largo plazo. A mediano plazo, ¿qué queremos? A mediano plazo, bueno, pues queremos una estructura política que nos permita construir ese objetivo. Y esa estructura política, pues es un Estado. O sea, todo lo que genera una sociedad para administrar su destino, sea a través de la legislación, sea a través de estructuras, valga la redundancia, institucionales, y bueno, un gobierno que responda a estos objetivos. Y a corto plazo, una estrategia como esta lo que plantea es la posibilidad de ir consolidando modelos de lo que queremos a largo plazo. Esos modelos colectivos son precisamente los grupos militantes. Muy bien. Como vemos, la estrategia planteada como un plan de acción nos va a dar el rumbo hacia el que queremos llegar. Si ese rumbo es a largo plazo la felicidad de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros, de mis vecinos, la felicidad, el bien común, si ese es el objetivo a largo plazo, entonces necesitamos conquistar el objetivo a mediano plazo. Y necesitamos tener muy claro también lo que queremos hacer a corto plazo.
Bueno, proseguimos. La unidad de concepción, ética e idea, la unidad de estrategia. Debemos tener muy claro que lo que queremos hacer estamos de acuerdo todos, y no porque sea un buffet a la carta, perdón, en donde cada quien se sirve lo que gusta, o una carta de restaurante donde cada quien puede pedir lo que quiera. No, es que es el objetivo, la estrategia, lo que nos dice es, esto queremos hacer. Si estás de acuerdo, pásale. Estás agregado, estás dentro. Si no te interesa o no quieres, pues entonces no es lo tuyo, no es un restaurante, pues, donde se sirva lo que se quiere. Los objetivos a largo plazo, la felicidad de la gente, de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Ese bien común, pues, es un objetivo que debe de ser lo que nos mueva. Si alguien, pues, no siente ese anhelo por ver a sus familias felices, a sus vecinos felices, y por felicidad me refiero al principio más profundo de felicidad, ¿no? No me refiero a una alegría pasajera, me refiero a la felicidad que da la realización plena de las características de lo humano, de lo que cada ser humano busca a lo largo de su existencia. Un ser humano pleno, a plenitud. Bueno. De la unidad de estrategia, cuando ya tenemos planteado cuál es el plan que queremos, ahora vienen ya las unidades tácticas. Si planteamos que a mediano plazo necesitamos ir conquistando espacios en el Estado, entonces tenemos que tener una táctica adecuada. ¿Cómo lo podemos hacer? Una táctica es toda aquella acción que contribuye a la realización del plan. En las organizaciones políticas, en los movimientos políticos, hay un gran problema, que muchas veces al confundir el principio con estrategia y con la táctica, los mismos compañeros empiezan a ponerse trabas para conseguir los objetivos. Y esto sucede porque no se está entendiendo bien a bien que cada táctica tiene un propósito. Y las tácticas no son iguales, no es lo mismo una táctica política en un ambiente universitario que en un ambiente de mujeres de barrio, o que una táctica en un ambiente parroquial o eclesial, por ejemplo, o una táctica en un ambiente electoral o en una zona campesina. Son tácticas diferentes. Cada táctica corresponde a las características de las personas de ese grupo que van a actuar. Por ejemplo, si la estrategia es que necesitamos desarrollar fuerza vecinal, fuerza estudiantil, fuerza cultural, entonces lo que necesitamos es diseñar una táctica que nos permita hacernos fuerte en esa zona específica. O sea, a todos nos gustaría tener lo mismo en todo el país, pero no es exactamente eso lo que se necesita. Hay que tener, bueno, me estoy adelantando, el principio de economía de fuerza. La economía de fuerza significa que debemos de entender que no hay que dedicarle la misma fuerza a todos lados. Es como en un ejército, no combates igual en todos lados. Habrá lugares, momentos de la batalla en donde necesitas poner todo el empuje, metes tanques, metes aviones, metes lo que tú quieras, y en otros lugares solo basta con la observación, el análisis, el tomar nota de los hechos, y en otro se necesitarán otras cosas. Ejemplo de estrategia y ejemplo de táctica por zona. Cuando estás organizando una unidad de lucha juvenil, lo que haces es que te enfocas en desarrollar, uno, la comunicación; dos, las actividades; tres, la forma de reclutamiento y formación; cuatro, las actividades y los propósitos que va a tener el grupo cuando ya lo tienes organizado. Y aquí me refiero a que un grupo juvenil, si está sobre todo en una universidad urbana,
poco va a hacer respecto a luchas campesinas, por ejemplo. Pero si tú estás en una zona rural, en donde igual a lo mejor son los mismos estudiantes, pero de una universidad rural y con vínculos con su propia realidad, entonces ahí sí deben de tener consideración de esos elementos. Por eso es importante entender que debemos de estudiar nuestra realidad. Y esto tiene que ver precisamente con que la táctica no es hacer por hacer, no es una acción nada más para lucir o para brillar o para aparecer. La táctica debe de sumar al plan general. Entonces, si tú organizas un grupo de jóvenes o un grupo de campesinos o un grupo de profesionistas, debes de pensar en qué forma ese grupo va a resolver sus necesidades, va a analizar su realidad, va a actuar en cuanto a sus objetivos locales, pero en qué forma también suma al resto. Esto tiene que ver entonces con varios principios que voy a mencionar para ir evolucionando, ir madurando como una fuerza política. Uno, la conducción política es un arte. Hay algo bien importante, la conducción política no es mandar. Conducir no es ordenar que se haga. Conducir es persuadir. Persuadir significa darle razones a la persona para que esa persona se levante de su sillón o salga de su zona de confort y se sume al trabajo contigo. O si esa persona ya está desarrollando acciones o está incluso militando en otras fuerzas, el por qué tu proyecto, tu visión puede ser mucho más sólida si es que coinciden en los objetivos a largo plazo. Persuadir, no mandar. Ahora, eso quiere decir, si se persuade, quiere decir que se entiende que hay una disciplina política, una disciplina militante. Y esa disciplina no quiere decir una actitud ciega de precisamente de obedecer por obedecer. O sea, no corresponde con esto. El hecho de ser persuadido, el hecho de persuadir, implica que estamos entendiendo que hay objetivos compartidos, objetivos comunes. Y como son comunes, hay que respetarlos. Por eso, en la base del movimiento sinarquista está el respeto mutuo, la fraternidad mutua. Segunda idea fuerza, la economía en la lucha. La economía de la energía que se pone en la lucha. Hay que saber cuándo es el momento de salir a la calle, cuándo es el momento de hacer círculos de estudio, cuándo es el momento de crear cultura y arte. Hay que entender cuándo es el momento de entrar en contacto con otros grupos, cuándo hay que reclutar. Todo esto hay que irlo desarrollando y mediante el estudio. No se hace porque lo ordenen arriba o porque lo ordene el Comité Nacional o porque lo ordene el Comité Regional, etc. Se hace como una tarea compartida. Si de repente ves que no se está haciendo trabajo o que no te llegan órdenes, no las esperes, no te van a llegar. No llegan las órdenes. Lo que llega es un principio, precisamente el plan general de trabajo, la estrategia, ya la conoces. Entonces lo que vas a hacer es estudiar junto con los tuyos cómo se puede sumar a ese plan. Bueno, conducir un pueblo solo se logra cuando sales del pueblo. Miren, me queda claro que la palabra pueblo ha sido tan mal usada y tan demagógicamente manoseada que muchas veces hay quienes no les gusta la palabra pueblo. Pero sin embargo, pueblo tiene un sentido realmente profundo. La comunidad es el pequeño grupo humano. La suma de las comunidades conforman un pueblo. No debemos dejar, que las palabras nos las arrebaten otros. Hay que agarrarlas nosotros. Debemos de tener no la actitud de la víctima que se siente en un rincón y llora porque ya no puede hacer nada y porque si dice algo se va a malinterpretar. No. La actitud nuestra debe ser la del conquistador. Debe de ser no la víctima, sino el que construye. Por lo mismo, nuestra actitud debe de ser que si sabemos que en una universidad, por ejemplo,
el ambiente es políticamente o ideológicamente adverso, bueno, entonces lo que hay que pensar es cómo le vamos a hacer para persuadir y para reclutar a la gente valiosa, porque la hay, cómo le vamos a persuadir de que nuestras ideas pueden ser mucho más fuertes, sólidas, éticamente altas, elevadas, para los objetivos que se plantean. Entonces, debemos de salir del pueblo, y esto quiere decir que debemos de entender a la gente con la que estamos viviendo. Si la gente se está quejando de la carestía, de la escasez de vivienda, de las enfermedades que no tienen atención en los centros de salud, del poco cupo en las universidades, de la violencia en las calles, de la corrupción política. Entonces, nuestro rol, precisamente para lograr sumar a la gran estrategia, es cómo le vamos a hacer para responder como militantes, primero y antes que como militantes, como personas. Si yo soy una persona consciente de que mi familia necesita un futuro digno, en paz, mis hijas, mis hijos, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, quieren un mundo donde puedan salir a la calle sin riesgo de ser balaceados o secuestrados, desaparecidos. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que dar para que se vaya creando eso, ese mundo nuevo que aspiramos? Por eso debemos de entender la situación en la que estamos y estudiarla. En la medida en que estudiamos esa realidad, vamos a poder responder a esa realidad. Y esto se entronca precisamente con lo que decíamos hace rato. Una buena teoría es el comienzo de una acción correcta. Y una acción correcta, más la buena teoría, hacen una praxis íntegra, profunda, sólida de lo que aspiramos a hacer. Debemos entender que para el sinarquismo la política es una sucesión de hechos concretos. No pretendamos aprender la política. La política es la gran dinámica de las sociedades humanas. Lo que podemos hacer es entender que debemos de crear hechos. O sea, no estar como testigos inermes de brazos cruzados viendo cómo suceden las cosas. La política es la sucesión de los hechos concretos, por lo tanto vamos creando hechos. Ser nosotros los que hagamos la noticia. Si estamos esperando o la expectativa nuestra es que la noticia las hagan otros y nosotros después sumarnos, estamos perdidos. Tenemos que ser nosotros los que hagamos las noticias. Si otros las hacen, esperemos, no entremos al juego, que las reglas del juego las pongamos nosotros. Oye, pero si somos apenas 10, apenas 20, apenas 100, apenas 50, 500, no importa, esperemos para que nosotros seamos la noticia y en el momento y con las reglas que nosotros querramos. El deber de vencer, ya lo decía, si no hay una convicción de la victoria, mejor sentémonos a ver la tele. La convicción de la victoria es el deber de vencer. El deber de vencer implica que sabemos que vamos a poder perder en este momento, pero no que las ideas van a ser derrotadas. Podemos sufrir un fracaso, podemos no lograr un objetivo en cuanto a persona o en cuanto a grupo, pero las ideas, el gran proyecto va a continuar. Por lo tanto, precisamente lo que decíamos, el de la ética heroica es la que nos hace decir, bueno, si pierdo o si gano, pero demostré que hay dignidad y que se pueden hacer las cosas. Ya lo hice, si resulté derrotado no fue por mi falta de voluntad, sino por otras circunstancias, pero otros vendrán detrás de mí. Ese es el heroísmo, esa es la ética. Bueno, el deber de vencer implica pues esa vocación de conquista. Debemos de desterrar de nuestros grupos, de nuestra mente, esa sensación de que si las cosas están tan mal, ya no nos queda más que ir a arrinconarnos y desaparecer del mapa. O hacer cositas pequeñas a ver si no nos toca. Pero ojo, aquí va ligado con la comunicación. La comunicación política, que implica todo un tema, ahorita me voy a reducir a lo mínimo pero básico. La comunicación política debe de transmitir la idea correcta. Ojo, no puedo yo transmitir una idea
con una figura, un logo, una imagen que se preste a confusión. Yo no puedo hablarle a un pueblo de México siglo XXI con dibujos o viñetas de algún país europeo del siglo XX, por ejemplo. Tenemos que ser bien astutos y entender que la comunicación implica persuasión. Si estamos generando un tema, para que sea noticia, este tema lo debemos de dirigir nosotros en el sentido de los elementos de comunicación que pongamos en la mesa. Por ejemplo, ¿cómo resolver el tema del agua? Para poner un tema bastante sencillo de tratar, que no genera tanta controversia. Para resolver el problema del agua, bueno, pues hay que desarrollar tecnología que recupere el agua de lluvia, hay que revisar si se está generando el uso correcto de los drenajes, si hay arbolado, por ejemplo, si los manglares están en su lugar para evitar inundación y también permiten la acumulación del agua, etcétera. O sea, varios puntos que nos pueden facilitar el tema. Si nosotros nos esperamos a que otros toquen el tema del agua y nos sumamos a ese tema público, está bien cuando son temas en donde nosotros podemos aportar algo más, ¿sí? Cuando nosotros vamos a empezar a llevar la batuta. Por ejemplo, sigo con esto. ¿Qué tal si empezamos a hablar de que se pueden construir nidos de lluvia, como les llaman la gente que se dedica a esto, que no es otra cosa más que receptáculos, depósitos que se pueden instalar en las colonias, sobre todo las más marginadas, las más marginales, se pueden poner y de ahí la misma gente se puede ir aprovisionando de agua, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo de comunicación política. Ponemos el punto, ponemos el tema de la tecnología y empezamos a trabajarlo. Y en la medida en que empezamos a desarrollarlo y lo promovemos y empezamos a publicarlo en las redes sociales, en los periódicos, hacemos ruedas de prensa, hacemos alguna manifestación en la calle, hacemos un panel en algún museo o en algún espacio público, vamos a la Comisión Nacional del Agua y presentamos una propuesta sobre el tema, vamos a las universidades y en las universidades hacemos una invitación a los jóvenes para que se sumen en proyectos de tecnología sobre este tema. Todo eso es lo que nos va a permitir ser los administradores